Hola a todos. Bueno, el desafío de Holderlin. ¡Guau! Bueno, yo una vez estuve en un festival de poesía en el Cerro Nutibara, cuando vinieron poetas de todos los países, de Rusia, de China, de Uzbekistán, de todo el mundo, países que uno ni sabía que existían. Ellos llegaban en sus idiomas y los poetas leían sus poesías en su respectivo idioma y luego otra persona leía la traducción. Y yo estaba allí oyéndolos porque iba a venir un ruso, entonces tenía interés en escuchar ese poeta ruso y yo quería pues oírlo a él. Y yo llegué a la conclusión de que eso era más un rito que un placer, porque una persona leía su poema y terminaba y todo el mundo aplaudía y decían eso, pero hágame el favor y me dice, ¿quién puede leer esto y entender esto en una leída? Uno tendría que ser un genio para procesar a una velocidad inimaginable y para entender lo que están diciendo, y no solamente que tenga una velocidad loca e inimaginable, sino también para entender, excepto pues cuando es muy obvia, cuando es poesía didáctica o épica, que está redactando un cuento, por ejemplo, Santa María de Iquique, que están contando qué fue lo que pasó en una mina y tiene una continuidad y todo. O por ejemplo, la mama, la participación de la madre que ayuda al hijo en la revolución. Pero estos poemas de Holderlin es muy difícil que en una leída uno entienda algo. Y segundo, cada vez que una persona lee esto, le hace una lectura personal y es porque quiere tratar de buscarle un sentido a esto, pero no hay. Seguro que no hay dos personas que lean lo mismo y que rápidamente digan o sepan qué es lo que dice. Quizá uno logra coger un sentido general y de ahí quizá tiene que necesariamente especular alrededor de esto, porque esto es lo que yo estoy haciendo, porque con una idea general y entonces a partir de esa idea pues comienzo a especular con base a lo que uno sabe, pero, pero que tiene poco que ver quizá con lo que quiso decir el poeta. Es distinta, por ejemplo, a la poesía de Fernando Pessoa, como El cuidador de rebaños. Es más clara, es clara. Pero estas poesías tan crípticas de Holderlin, que para la especulación, que pues estas poesías tan crípticas en verdad quedan para la especulación. O para una persona que haya estudiado a Holderlin y que conoce sus signos, sus claves, y muy difícil que leyendo se puedan coger. Muy difícil que se puedan coger esas claves en una primera leída o en una segunda leída. Tocaría estudiar a Holderlin meses. Y como esto, pues esto no se da como a la primera leída. Tocaría estudiarlo muy profundamente. Hay que racionalizar. Y la racionalización necesita un tiempo, es decir, un libro de poesía no es un libro para leer en una sola leída, a menos que uno haya leído mucha poesía y conozca la terminología, porque la poesía tiene una terminología que es propia. Por eso dicen, cuando se preguntan entre los aficionados a la poesía, ¿cuál es la sangre de los dioses para los poetas? ¿Cuál es el río del olvido para los poetas? Porque yo no creo que alguien oiga estas poesías y logre tener el sentido que Holderlin le quiso dar. Uno no sabe qué está pensando Holderlin con esto. Y tendría uno que partir de una base abstracta. Decir, no, esta persona no estaba pensando en nada, ni de su vida, ni en nada de lo conocido, sino que estaba pensando en abstracto. Y eso es muy raro. Y eso no existe. El pensamiento en abstracto no existe. Porque el conocimiento siempre pasa de alguna forma, pasa primero por los sentidos, por la percepción, por la visión, por los recuerdos, por la memoria, por la atención. Es muy difícil pensar en abstracto. Por eso es bien difícil eso de imaginarse el sentido sin echar mano de los sentidos. Y los sentidos en este caso quiere decir de la historia.
Es muy, pero muy difícil. Y yo necesitaría hacer un experimento y ver qué personas que sepan de poesía, que hayan estudiado poesía, que lean una poesía que nunca hayan leído y que sean de este calibre críptico y ver cómo interpretarían en una primera leída una poesía determinada. Y estoy segura entonces que con lo que sospechan en una primera mirada general, ahí se van. Y con eso ahí se van. Y ya lo que hay después es necesariamente la especulación. Claro que hay una poesía que es didáctica, otra que es épica, otra que es filosófica, otra que es histórica, otra que es urbana, otra poesía que es campesina. Aunque de pronto alguno dirá que eso no existe y dirá que solo existe la poesía y no toda esa clasificación de poesía. Pero siendo sinceros, yo creo que sí existe esa clasificación. Y por eso la Ilíada y la Odisea son grandes poemas épicos, como el Cantar del Miocid, como los Nibelungos, como el Mahabharata, como el Ramayana de la India. Todas son poesías épicas. Y ahí no es en abstracto, uno está ahí viendo la historia y las grandes hazañas y la heroicidad y las proyecciones acerca de esa heroicidad y la finura y la templanza y el amor hacia algo o hacia alguien. Pero con esto uno no le encuentra sentido, o si encuentra alguna palabrita o frase por ahí que medio comprenda, de ahí se pega. Y para saber poesía de verdad se necesita mucho. Quizá estudiar a un autor por meses o años y saber la razón por la que lo estudiáramos. O quizá esto más que estudiar es apreciar. Apreciación literaria y apreciación poética. Con este pequeño prólogo de 7 minutos, Dios mío, que me tomó 7 minutos, porque tenía que empezar para poder decirles por qué esto es tan difícil. Nos vamos entonces con el poema La despedida. La despedida. Hay una entidad superior que nos hace crear la culpa, como si fuéramos a cometer un crimen. Un Dios manda en nosotros. Traicionar a ese Dios, el que primero nos infundió la vida. Ese mismo Dios que nos creó la culpa, nos crea la idea del amor, de lo que es amar. Ese Dios tutelar del amor es del amor, pero también es poseedor de la culpa, como si tuviera dos caras. Da, pero a la vez castiga. Esa es la característica de Dios. Todo Dios da, pero castiga. Da bienes, pero castiga con el infierno. En Jehová, o da riqueza, pero castiga con el infierno. Ese es el problema de los capitalistas y de los ricos. Da riqueza en esta tierra, pero fue pucha, nos espera el infierno. En Jehová, por ejemplo, daba triunfos en la guerra, pero el que no hacía lo fulminaba con un rayo. El genio tutelar es el que dice qué es lo permitido en el amor. Está tan dominado por esa idea de lo bueno y lo malo, de lo que es bueno o lo que es malo. Es ese que diría, eso yo no lo habría permitido. No habría permitido porque se quedaría sin la idea de qué es lo bueno o qué es lo malo. El mundo, en este poema, se inventa otra carencia. El mundo se inventa otra carencia, la hartura de hartar, de hartazgo. Y entonces, al crear la hartura, crea una carencia. Cuando uno está harto de algo, está careciendo de algo, y si uno está harto, entonces el mundo se inventa otra carencia, otro deber de honor, es decir, no es este el amor que quiero, es otro, es decir, una carencia, es decir, otro derecho. La costumbre nos va gastando el alma día tras día, la costumbre de estar con otra persona, o de estar con una ideología, o de estar con un proyecto, o estar con una organización. La costumbre hace que la costumbre va cambiando, va cansando más bien. Y entonces cree uno que está disminuyendo algo,
cuando no está pasando nada loco y extraordinario. En el caso de una ideología, empieza uno a pensar que ya no es correcta, que no es. O en caso de un amor, cuando todo va tan tranquilo y sereno, empieza uno a creer que está faltando algo, que uno se está acostumbrando, que ya se está hartando uno, que ya está entrando en otra cosa. O en un trabajo, lo mismo. Pero no es nada, simplemente es la costumbre que va mostrando dificultades. Entonces uno se va alejando de ella para tratar de ver algo. Entonces uno dice, le falta algo a esto, tiene una carencia. Entonces va cambiando, se va royendo, nos va gastando el alma de ese amor a lo que tenía, de ese amor que se tenía a esa persona o a ese proyecto, a esa organización, a esos amigos. Por ejemplo, el amor al arte o a una persona o al trabajo o a la familia o a la sociedad. Entonces, día tras día va cansando y va creando la falta. Pero no es que se esté acabando, sino que la costumbre va dando esa sensación de hartazgo, de estar hartos. Y cuando uno está harto de algo, se crea la carencia. Y la carencia entonces determina el cambio. Cuando uno dice carezco de algo, es que significa un cambio, pero realmente en lo que tenía no ha cambiado nada, es simplemente lo cotidiano. El vivirlo siempre va creando esto, va gastando el alma. Ese es como la cualidad de la característica de la cotidianidad de las cosas. El Dios no tiene miedo, el hombre sí tiene miedo y acude a los dioses para suplir ese miedo. En el caso de los amantes, que puede ser cualquier amante, no solo el amor romántico, sino el corazón de los amantes para explicar ese miedo, ofrenda su sangre y perece, pero es el miedo de la cotidianidad, el miedo de la costumbre, el miedo a esa costumbre, a esa cotidianidad. Ese miedo crea un temor en la persona, un temor en la persona y la persona cree que esto es así y que aparentemente se está gastando el alma, que se va royendo y uno va viendo la necesidad de que tiene que cambiar. Y ahí es cuando uno rompe el corazón de los amantes ¿para expiar qué? El miedo monstruoso. Debe ofrendar su sangre, debe partir, debe romper con el ser amado. Déjame callar y desde ahora no me obligues a contemplar este suplicio y déjame marchar hacia la soledad y que este adiós aún nos pertenezca. El suplicio de la ruptura es la culpa, el Dios de la culpa que hablábamos al principio. No se quiere tener esa culpa ahí. Ofréceme tú misma el cáliz, es decir, ayúdame a eso. Déjeme tranquilo, no me haga contemplar esa sensación de culpa. Antes, por el contrario, ayúdame, ofréceme tú misma el cáliz. Un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo sin culpa. Que podamos romper con el objeto de nuestro amor en ese momento, pero que partamos sin culpa. Superemos el amor y el odio, pero que partamos sin culpa hacia eso. Si somos religiosos, que la podamos abandonar sin la culpa de lo que de pronto es, sin sentir que se está traicionando a Dios. Y si llego a la conclusión que el amor científico, por ejemplo, ya no es, porque comprueba uno que ya no es verdad, que ya no es realidad, que se pueda salir sin culpa de ahí. Estaremos tranquilos los dos porque olvidaremos el amor y el odio y ya nos encontraremos como dos forasteros, forasteros el uno al otro, porque como ya hemos olvidado y ya estamos tranquilos, sin condicionantes de amor y odio, sin ese Dios que nos crea la culpa, ya podemos encontrarnos tranquilamente, sin amor y sin odio, y ahí vamos a rescatar nuestra alma, la vamos a rescatar del olvido, pero es una nueva, sin Dios, sin culpa, sin nada. Pero no es la misma que teníamos, es otra, sin amor, sin odio, sin culpa, sin nada. Y ese rescate de nuestras almas del olvido y de calor a nuestro corazón. Es decir, vuelva otra vez a ilusionarnos y entonces volveré a mirarte sorprendido. Lo que es sorprendente es amar, es querer. Cuando uno se sorprende de algo, está amando ese algo. No solamente está amando ese algo, sino que está integrando ese algo, que era la diferencia con lo anterior.
El anterior aparentemente no era un amor sorprendido, sino que era un amor pasivo. Y aquí aparentemente ya es. Entonces volvería a mirarte sorprendido, escuchando como otrora, como antes, el dulce canto, las voces, los acordes del laúd, el instrumento musical que es como un arpa. Los cambios del ser humano en todas sus etapas. Cuando algo es una novedad, lo que va pasando con esto, si uno le quita a la novedad lo que tenga de obligante, de dirigido por el Dios, llámese cultura o ideología, si uno le quita lo obligante, lo direccionante, lo influenciado, lo determinante, si uno le quita esta parte, puede uno estar mejor y puede uno amar más tranquilamente, aunque no sea una cosa diferente, sino esa cosa. Pero si uno está amando libre de condicionantes, libre de límites, sin condicionamientos, y no solo hablo de un amor, sino de una idea, un proyecto, un partido, uno estaría mucho más feliz. Después, cuando regresa, vuelve a encontrar placer en ese amor. Es otro tipo de amor, en otros términos, otra forma de amor. Quiero olvidar y que olviden los dos, y olvidar todo lo malo que haya sido, olvidar todo, amor y odio. Me gustó mucho la interpretación que hizo Daniel, un compañero del seminario, un punto de vista que yo no había visto en la despedida. El tema del dolor en el amor, el deseo y la pérdida del deseo, pero sobre todo la pérdida de la falta, por la pérdida del sentido y la idea del carácter atemporal del deseo. Y lo que dice que el amor no nos salva de la muerte, pero quizás sí de la desesperación. Muy bonito, me gustó mucho también lo que dice Ricardo del miedo a pensar la cuestión del amor, la frustración de la separación, el paso del amor romántico al amor fraternal. Y es tanto el miedo que responsabiliza a Dios de ello. El llanto por quien se pierde, la vida no expuesta puede ser aburrida y sin sentido, dice Ricardo. Y el ruego de todos los humanos para no caer en el olvido nunca. Le tenemos mucho miedo a pasar del amor romántico al amor fraternal, sabiendo que para, para, para hacer lo segundo, para vivir lo segundo, hay que haber pasado necesariamente por lo primero. Y para saber que lo segundo puede lograr un nivel superior y posterior y superior que ese amor romántico. El, el poema el paseo, una descripción de un paisaje, está paseando por la vida, por el amor, por el conocimiento, está admirando la belleza primigenia de la naturaleza, la belleza del mundo. ¿Qué es lo que le pesa aquí a Hölderlin en este poema, el paseo? Cuando uno se devuelve en la vida de uno, visita su vida y hace el paseo y ve los obstáculos y lo que le produjo placer y lo que le produjo dolor. Cuando uno está lejos y vuelve, pero alejado también del dolor y de ese placer que le ha producido algo en el pasado, pero lo ve ahora con otros ojos, cuando ya estoy alejado de ese dolor. Y ahí, cuando uno está alejado de ese dolor y también de esa felicidad sentida, uno ya la ve desde lejos, cuando uno ve ese recuerdo, se ve primero el azul y luego los relámpagos. Es decir, se ve primero lo más sencillo y luego lo más problemático y lo más tenebroso. Como cuando uno ve un amor pasado, que uno comienza recordando lo más clarito y luego lo más turbulento. Primero recuerda lo feliz y bonito que fue. Y luego las embarradas que el otro le hace a uno. También es como el amor que se le tuvo a ese amor, pero también a esa ideología, a esa época, a esos amigos. Es como un paseo atrás. Me gustó mucho cuando Daniel dice el carácter artístico de contemplar la naturaleza. Nunca había pensado en ello, me gustó mucho. Este poema sí desde lejos, para hablarles de este poema tan ininteligible para mí. Les pongo aquí un fragmento de su diario en el día que escribió este poema, que logré encontrar. El diario de Hölderlin. Dice, si se le dice que su diótima tuvo que ser una noble criatura, contesta conmovido, ay, mi diótima, no me hable usted de mi diótima, 13 hijos me ha parido.
13 hijos me ha parido. El uno es papa, el otro sultán, el tercero zar de Rusia. ¿Y sabe usted lo que le ha pasado? Se ha vuelto loca, loca, loca. En ese diario también está cuando un amigo, Schwab, le estaba leyendo a Hölderlin su Hiperión, o sea, su libro, un libro de poemas. Hölderlin le dijo: no mires tanto ahí adentro, es canibalesco. Y entonces luego le hicieron entrega de un ejemplar de sus poemas, dio las gracias, hojeó el libro y dijo: sí, los poemas son auténticos, son míos, pero el título es falso. En mi vida me he llamado Hölderlin, sino Scarlatti o Salvatore o Rosa o algo así. Si se le pide que escriba unas líneas, pregunta Hölderlin: ¿han de ser sobre Grecia, sobre la primavera o sobre el espíritu del tiempo? Ya aquí había empezado en su estado de locura. Y entonces este hombre, siempre encorvado, Hölderlin, se mantiene erguido ante su escritorio, toma un folio, una pluma de ganso, mide cada uno de los versos con la mano izquierda, le brilla la mirada y la frente, abre la ventana, echa una ojeada al campo y escribe: cuando pálida nieve embellece los campos y un alto resplandor la inmensa llanura ilumina. Seduce el verano que pasó y delicadamente se acerca la primavera mientras la hora declina. Espléndida aparición, el aire es más puro. Claro está el bosque, ningún hombre camina por las calles, ya tan lejanas, y el silencio se hace majestuoso y todo ríe. Este poema lo ha escrito cuando iniciaba su locura, al igual que cuando escribió Sí desde lejos. Me gustó mucho lo que dice Carla, que dice que no vemos el mundo con los ojos, sino con el estado de ánimo. ¡Wow! Esto sí que es poético, porque es así que es la diferencia de un poeta con los demás. El poeta ve el mundo como los demás no podemos verlo. El poeta es lo que el resto del mundo no puede. Bueno, muchas gracias. Un abracito a todos.